María Fernanda, bienvenida, gracias por venir. Más bien el gusto es para mí, siempre es importante buscar los espacios para poder informar a la colectividad las razones del por qué optamos por un cargo en el sector público, el por qué podemos trabajar y por qué podemos como mujeres, como seres humanos llegar a actuar en el ámbito político. María Fernanda, usted fue concejala por 2 ocasiones de Ambato. ¿Por qué no optar por la alcaldía, que digamos es lo más cercano, conoce del movimiento, y por qué la prefectura? Claro, bueno, es importantísimo que la gente conozca que incluso una alcaldía, una prefectura, tiene un criterio muy diferente al de una concejalía. Los dos manejan un ámbito netamente administrativo, presidiendo un espacio, un cuerpo legislativo, un cuerpo en un caso de legisladores que son los concejales, en el otro caso de los consejeros que son los alcaldes. Al haber actuado como concejal y vicealcaldesa de Ambato, tuve la oportunidad de actuar también en el ámbito administrativo por pocas ocasiones, en la administración con Fernando Callejas, también en la administración con Luis Amoroso, y por ende se va observando y analizando la mecánica de la administración pública. En el momento en que empiezan a buscarse nombres a nivel, entiendo, provincial, cantonal, para las diferentes dignidades de elección popular, soy invitada por diferentes movimientos y partidos políticos. Incluso recibía llamadas, varias reuniones a las que se me invitaban, me solicitaban que pueda participar ya sea a la alcaldía, a la prefectura o a la viceprefectura. Con muchos de ellos hablaba de cuál era la visión que tenían frente a la petición, y la mayoría de los movimientos y partidos políticos solo querían mantenerse dentro de la palestra pública y cumplir con su 4% para continuar como un movimiento político. Fueron muy pocos los que tenían una idea clara o teníamos coincidencias frente a un proyecto o una propuesta política. Aquí nace el acercamiento a Izquierda Democrática, también a Solidariamente, y en una reunión de trabajo con todos los puntos sobre la mesa se decide que yo participe en la prefectura de Tungurahua, y existiendo un líder y un candidato visible a la alcaldía de Ambato desde hace ya algún tiempo, que era Javier Altamirano. Efectivamente, hicimos un análisis de su propuesta de trabajo, de mi propuesta de trabajo, y vimos que de la mano podíamos trabajar. Pero siempre bien. Hubo la opción para la alcaldía. Así es, sí, siempre hubo la invitación, las diferentes opciones, al menos la mayor cantidad de partidos políticos ya contaban con su candidato a prefecto, en absolutamente todos, y aquí era la invitación para que les pueda acompañar y apoyar a la alcaldía. Usted las 2 veces anteriores participó por Alianza País, ¿por qué esta vez no? Bueno, recordarles, porque parece que la gente se ha venido olvidando, que en mi primera participación actué en una alianza con Izquierda Democrática y Alianza País, y respaldamos a 2 grandes hombres, que fue Fernando Naranjo a la prefectura y Fernando Callejas a la alcaldía. En ese momento recibo la invitación de igual manera a poder participar en esta lida electoral como candidata a concejal. También aclararle porque a la gente y a los ciudadanos, porque yo creo que no hay nada que esconder en nuestras vidas, y por eso es que somos transparentes, que en aquel momento se me invita a participar y se me indica que quisieran que les apoye, ya que venía actuando como deportista, salía de un tema social que era el patronato municipal, y recuerdo claramente las palabras que me dijeron: no te preocupes, no vas a ganar, pero nos vas a apoyar. Y aquí, y tal vez en ese momento no hacíamos el análisis que nos estaban pidiendo ser utilizados para llegar a un espacio. Y bueno, efectivamente, tal vez estas palabras no se cumplieron, sí llegué y tuve la oportunidad de ser reelegida. Aquí sí fui invitada nuevamente por el Alianza País. Se realizaron primarias, también recordarles, en esas primarias, si pueden y podemos recordar y revisar los resultados, pues tenía que haber estado encabezando la lista. No fue así. Estuve en el 6º puesto y de igual manera pude llegar, entiendo, frente al favor popular, y la gente se da cuenta del trabajo que se viene realizando para volver a otorgar un voto. Así que... ¿Y por qué no esta vez con Alianza País nuevamente? Se me invitó, tal vez muy tarde, me llamaron por teléfono días antes de las inscripciones, me pedían que vaya a la alcaldía
junto a los candidatos, entiendo, actuales, no se me daban nombres, y les había manifestado, como ya lo hice hace ya más de un año, que si alguien no está de acuerdo con algo o con alguien, es preferible hacerse a un lado por ética, por los valores propios y por la moral, que quedarse en el mismo lugar. Y si yo no estoy de acuerdo con alguien, y si yo no estoy de acuerdo con el movimiento político que tiene muchas observaciones a nivel nacional, pues prefiero hacerme a un lado, no importa que estén en el poder. Es más observable que ciertas personas se queden en estos espacios porque están al momento en el poder. Esperemos que cuando dejen de estar en el poder sigan manteniéndose ahí. ¿Es una mujer de izquierda? Considero que sí, nazco con un criterio de buscar la igualdad y la equidad para todos. Entonces, nazco también de una familia que ha decidido trabajar, luchar por conseguir lo que tiene. Mi padre me indicó, me enseñó que desde muy niña tengo que ganarme lo que tengo a esfuerzo y con una visión propia. Así que entiendo, siempre me fui alineando hacia la izquierda con este criterio. No tiene ningún problema en decir soy de izquierda. Ahora, en las entrevistas que he hecho, muchos, sino decir todos los candidatos han optado por decir que no tienen ideologías, más bien que no son ni derecha ni izquierda, sino todo lo contrario, el centro. No tiene ningún problema decir soy una mujer de izquierda. Así es, ¿no? Y lo he dicho públicamente. El tema ideológico es importante porque es la visión del mundo, es cómo nosotros vemos el mundo y cómo creemos mediante nuestra visión que podemos mejorarlo. Así que yo considero que siempre la búsqueda de la igualdad, de la disminución de las brechas de inequidad van a estar presentes en mis proyectos, en mis planes de trabajo. Entonces estoy direccionada, eso no puede negarse. Está desde la visión de trabajo, desde las acciones, mi criterio y mi ideología. Pero ¿cómo recobrar ese criterio de izquierda o de la validez de la izquierda cuando por las cosas que pasaron en el país y se toman otros ejemplos que no son de izquierda, como Venezuela? Digamos, ha venido menos, por eso evitan decir soy de izquierda. ¿Cómo recobrar eso? Educación. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con los jóvenes, con los niños, que realmente logren identificar que la política y las ideologías no son malas. Lo malo son las personas que han actuado mal estando en esos espacios. Justamente en estas caminatas de estos últimos días he podido conversar con jóvenes, me encontraba en el Parque Montalvo, incluso nos sentamos a conversar porque jóvenes de colegio me dijeron no queremos saber nada de la política. Entonces yo les dije sentémonos y conversemos, y efectivamente yo les preguntaba por qué, y ellos respondían porque son ladrones, y les decía ¿por qué? ¿Dónde escucharon eso? Nuestros papás nos dicen que la gente está en la política para robar. Entonces les iba explicando los procesos, qué es lo que se puede hacer desde una concejalía, desde una alcaldía, desde una prefectura, desde una asamblea incluso, y les decía que ellos tienen la responsabilidad de tomar una decisión. Tal vez no ahora, tendrán sus 16 años y no querrán votar, pero sí después, y nos va a tocar tomar decisiones y tenemos que estar al frente para hacerlo. Así que nos toca empezar a educar, debemos incluir dentro de las mallas curriculares de estos procesos. No es un tema que le corresponde al municipio, que le corresponde a la prefectura, pero sí al Ministerio de Educación. Nuestros asambleístas deberían estar observantes de cuál es la mejor manera de lograr que los jóvenes se inmiscuyan en la política, se inmiscuyan en la búsqueda de solución de problemas y que conozcamos sobre ideologías. Si no queremos alinearnos hacia la derecha o hacia la izquierda, pues por criterios propios, pues tenemos una ideología de apolítico, porque ser apolítico también es una ideología. Una mujer de izquierda, ¿por qué estar ahora con Solidariamente, que es mucho más tirando a la derecha que para la izquierda? Bueno, dentro de sus estatutos hablan de que son de centro izquierda, que son del centro. ¿Estuvieron con Suma? No. Solidariamente estuvo con Suma, y le pregunté a Javier también, a Javier Altamirano. Javier Altamirano fue, entiendo, y de lo que le he podido conocer, fue candidato por Suma, fue candidato incluso antes por otro movimiento político, pero él decide crear su propio movimiento político donde atrae a gente que tal vez participó por Suma, pero también a muchos ciudadanos que deciden buscar opciones nuevas en el ámbito
no solo político, sino de la búsqueda y solución de los problemas en el ámbito de poder trabajar por los demás. Así que al menos yo creo en las alianzas, alianzas que tengan un fin específico, pero si nosotros somos observantes de nuestros planes de trabajo, van de la mano y se direccionan hacia mi ideología. Más a la izquierda. Pero hay concejales, hay candidatos que tenían estado más a la derecha. Creo que va a tocar largo trabajo ahí para alinear más a la izquierda. Sí se puede. En estos varias llamadas que he recibido de varios partidos o de movimientos políticos, estuvo muy cerca del movimiento Tungurahua Unido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó hasta el final? Estuvo junto con Carlos Sánchez en el proceso de creación del movimiento. ¿Qué pasó al final? Así es, yo he sido también muy abierta a comentar, ¿no? De ahora, desde hace más de un año, que veníamos trabajando de la mano, buscando consolidar un movimiento, un partido político que busque apoyar a aquellos sectores más vulnerables. Esa es nuestra visión, ¿no? De ahora, de siempre. Por ende, empezamos a trabajar en la recolección de firmas. Siento que soy parte también de un proceso de recolección de firmas, de trabajo directo con la gente. Y llegamos al momento en el que se deciden ya procesos de candidaturas. Mi criterio de hoy, de siempre, será el buscar la unidad, buscar las alianzas. Hubo una solicitud de poder trabajar directamente, incluso con Javier Altamirano, una alianza, una unidad, la cual al final no se consolidó. Y yo fui muy clara de frente, poder decir a las personas, si no cumplimos la palabra, es preferible hacerse un lado. No quedarse, como digo, donde está el poder, donde están tal vez quienes vayan a ganar, sino donde está nuestra palabra, donde está nuestra voz. Pero Carlos Sánchez dice que el problema fue porque él ya estaba nominado para prefecto y usted después quiso la prefectura. No, es así. Más bien, como le digo, se dio la palabra para que Javier Altamirano sea el candidato a la alcaldía. Esto tal vez no fue de agrado de una u otra persona, pero la palabra estaba dada. O sea, el desacuerdo entre una alianza con Javier Altamirano y la alcaldía es la que le hizo a usted separarse del proceso. Así es. Y los concejales tienen muy mala calificación en Ambato. Apenas del 3%, 3 de cada 100 ambateños creen que su labor es buena. ¿No cree que esto va a perjudicar para su imagen, para la candidatura? Para nada, más bien siempre he podido observar estos sondeos que realiza la Universidad Técnica de Ambato, que de aquí se obtienen estos datos, los cuales en algún momento incluso me permitía acercarme al señor rector y le decía, es ideal que no se haga un sondeo macro de 13 concejales, sino un criterio individual por persona, que es necesario que se identifique cuál es la razón para que el ciudadano tenga este criterio macro. Nosotros sí hemos hecho este sondeo y hemos identificado varios argumentos de los ciudadanos. El primero, consideran y siguen creyendo que los concejales son quienes realizan las obras, quienes tienen que estar cerca, muy cerca del ciudadano, que sí es así para poder crear la norma legislativa, pero para la creación de obras específicamente, también existe una consideración muy grande por parte del ciudadano que piensa que el tema de impuestos, tasas, contribuciones está directamente direccionado a un concejal. Entonces, hemos hecho un sondeo individual, que es un criterio bastante importante para mí. La gente identifica mi trabajo. Además, soy una de las pocas concejales que identifican de los concejales actuales y saben que he podido trabajar en la creación de normas en base a la participación ciudadana, el trabajo con las personas con discapacidad, con los grupos de deporte, con los sectores vulnerables, las mujeres víctimas de violencia, como otros. Y por ende, al tener una división en la observación y en el sondeo, es totalmente diferente. Y esto lo ratifico hoy que estoy saliendo a las calles. Realmente la gente me dice aquello. He entrado hoy a los diferentes mercados, a las plazas, en la calle incluso, y la gente dice, nosotros hemos observado su trabajo y por eso le vamos a apoyar con el voto. Yo me siento satisfecha con esa presencia y con ese apoyo de la gente. ¿Cuáles serán los concejales con mala imagen? Porque todos los concejales que les entrevisto dicen lo mismo. Que no son ellos, es por los demás. Dentro de esto, ¿cuántas ordenanzas entonces logró hacer, logró proponer en el último gestión que tuvo con Luis Amoroso?
Bueno, recordar el número de ordenanzas realmente es difícil porque puedo decir que, al menos a criterio personal, sentándome, conversando con la gente, se creó la ordenanza de la 10K Ruta de los Tres Juanes, la ordenanza sobre las discapacidades, la creación de la Mesa Interinstitucional contra la Violencia de Género, la de uso del espacio público, para evitar el consumo de alcohol de nuestros jóvenes en la vía pública. Propuestas que no son copiadas de ninguna otra provincia, de ningún otro cantón, y cambiado el cantón. Sí, la mayoría de ordenanzas que han sido aprobadas son tomadas de otros cantones, más bien nuestras propuestas han sido trabajadas con la gente y son únicas. La de la carrera, la de la ruta ciclovías recreativas, las sobre discapacidades, son únicas y no las van a encontrar en otros cantones, y eso es importante porque nacen de la gente, nacen de las organizaciones sociales, de su necesidad, y frente a su necesidad hay que buscar la manera de que se cree una política pública para que sea ejecutada directamente por la administración. Si hay algo que se les ha cuestionado a los concejales en general o al Consejo Municipal, es la poca capacidad de fiscalización que han tenido en el proceso que está terminando con la ingeniera Luisa Amoroso. ¿Usted cuántos procesos de fiscalización llevó adelante? Bueno, de igual manera hay que entender de qué se trata la fiscalización. Hay muchas personas que dicen no le han hecho persecución al alcalde los señores concejales. Pues yo tengo que decirles que no es un tema de persecución, sí, es un tema de observar las acciones, los contratos, el trabajo que se está realizando a la administración y buscar identificar cómo solucionarlo. Yo hacía una alusión en mi rendición de cuentas que se enviaron más de 700 documentos a la administración municipal, y es un dato real, de entre los cuales estaban las observaciones de los ciudadanos en diferentes contratos. Incluso solicitaba información sobre la planta de tratamiento de aguas residuales, sobre el espacio para el centro de exposiciones, que estuvo dispuesto para el centro de exposiciones Ambato, el tema de los parques, el tema de las vías, el retraso en las obras, en muchas de ellas, que entendemos después de recibir las respuestas estaban enmarcadas en incumplimientos de los contratistas, por ejemplo. En otros casos, incumplimientos en el trabajo propio de diferentes técnicos, a los cuales se les seguía haciendo el seguimiento, pero sí tengo que ser también enfática que se demoraban mucho en contestar los oficios, mucho. Yo tengo una carpeta a la cual no pude dar solución a ciertos problemas porque no tuve la contestación a tiempo. Ya tuve que salir, me permití mandar insistencias de manera permanente a los oficios para poder tener la respuesta. ¿Y qué decía el alcalde frente a esto? Yo incluso me permití llamar por teléfono y me dijo, por favor envíame un último oficio para que me ayuden desde Secretaría Ejecutiva, y tuve una respuesta de Secretaría Ejecutiva de ciertos departamentos que no daban contestación adecuada a los documentos, y recuerdo uno de ellos. El documento se ha perdido en el traspaso de la documentación y por eso no se dio respuesta. La secretaria salió de vacaciones y por eso se traspapeló el documento, entre otros. Que no son respuestas, porque si nos están dando este tipo de respuestas, ¿cómo vamos a culminar los procesos de fiscalización? ¿Cómo vamos a dar respuesta a la gente? Esperar 3, 4 meses para que nos den una respuesta y de este tipo, y que por favor volvamos a mandar la copia del documento para poder dar una respuesta. Es lamentable, pero hace falta aquí mayor agilidad para dar cumplimiento. En la mayoría de los casos, yo creo que en su totalidad las respuestas eran adecuadas. En otros me permití mandar a Contraloría y Auditoría Interna para que se haga ya el análisis jurídico correspondiente, ya que a mi criterio había un incumplimiento por parte de la Contraloría. Bueno, yo remití el proceso del Consejo de Protección de Derechos, el cual también se me indicó que en el momento en que se incluya dentro del presupuesto de análisis de Contraloría se realizarán estos procesos, y es en base a la ejecución presupuestaria, toda vez de que se observaba que el presupuesto estaba direccionado a compras de papelería, no a la creación de políticas públicas como maneja la ordenanza, que se contrataban a grupos de miembros del mismo directorio para que actúen en varios eventos y actividades que se realizaban, que se enviaban recursos del Consejo de Protección de Derechos a otras instituciones para compras de almuerzos.
lo que tiene que ser analizado, porque la ordenanza es bastante clara. Se habla de la creación de política pública en temas de grupos de atención prioritaria, y me permitía también solicitar esta información, la cual tampoco la recibía a tiempo. Esto debe estar en auditoría. Me habían manifestado que en el año 2019 ingresará un presupuesto para análisis de estos temas. Regresando al tema de la candidatura, ¿por qué escogió a Milton Altamirano como su candidato para viceprefecto? Bueno, con Milton tuve el agrado de conocerle como uno de los auspiciantes de Olimpiadas Especiales. Antes, cuando él fue candidato a concejal, no le conoció, porque fue también del país. Le conocía mucho antes. Yo estoy 10 años en Olimpiadas Especiales y él ha sido uno de los principales benefactores de las personas con discapacidad para que puedan viajar a Juegos Nacionales, en entrega de uniformes, en entrega de alimentos muchas veces. Entonces teníamos esta relación directa en la que muchas veces me invitaba incluso a visitar su empresa, me contaba los logros de la empresa Impactex, y ese proceso provocó que cuando hacíamos el análisis de cada una de las competencias que tiene el gobierno provincial, dijimos, con Milton podemos trabajar de la mejor manera en el tema de producción y en la generación de apoyo al emprendimiento, justamente en los sectores productivos que se encuentran en un nivel de desatención, no solo a nivel local, es un tema a nivel nacional. Entonces buscamos ciertos criterios y nos unimos y terminamos siendo un binomio adecuado para el trabajo que se puede realizar desde una prefectura. ¿Cuál sería el rol que va a cumplir el señor Altamirano si llega a la prefectura? Bueno, en el caso de estar en la prefectura, hemos conversado, él estará encargado de todos los procesos de producción, incluido el tema turismo, vialidad, el tema de emprendimiento, masificación y sobre todo el tema de levantamiento de potencialidades de la provincia de Tungurahua en las diferentes áreas. María Fernanda, ¿quién le odia tanto a usted? Hemos visto fotos con que han destruido sus vallas, que cortan su rostro y dejan los otros dos. ¿Quién es o quiénes son estas personas identificadas tal vez? Bueno, yo no puedo hablar de odios. Creo que esto lleva a un tema de política en la que se está viviendo actualmente, donde se pretende atacar a una u otra persona, tal vez para sobresalir. Los ciudadanos que están en la calle, entiendo, no se prestarían para hacer este tipo de cosas. Será de uno u otro movimiento político. ¿No identificaba aún quién son? No, la verdad nos comentaban quienes están alrededor, donde estuvieron ciertas publicidades, que en el horario entre 12 y 1 que sucedió el daño de estas publicidades, estuvieron recorriendo por ahí varios movimientos políticos. Entonces entendíamos que era así, pedíamos el video al ECU 911, nos han manifestado que hagamos la denuncia en Fiscalía para podernos entregar. Hemos hecho la denuncia en la Fiscalía para poder tener los videos. Esperemos se pueda identificar. No vamos a atacar ni agredir a nadie, pero se pueda identificar. Hoy en la mañana, por ejemplo, comentaba en un medio de comunicación que el día viernes, en horas de la noche que regresábamos de una presentación de candidatos en el sector de Pelileo, era bastante tarde, era ya las 12 de la noche, bajábamos por el sector de la Yaguira y justo observo que estaban dos jóvenes en el puente dañando unas publicidades de otros movimientos. Yo observé, estaban rompiéndolas, incluso cortando, y se podía caer a la Yaguira y afectar a un vehículo. Entonces, la verdad es que pitamos, paramos, quisimos tomar una fotografía, llamamos al ECU 911, los jóvenes corrieron, pero eran jóvenes que estaban con mochilas y andaban cargando publicidad. Entonces, esto nos da a notar que parece que es enviado de otros sectores políticos. Es lamentable, no podemos manejar una campaña de esa forma, más bien tenemos que caminar, conversar, hablar con la gente, que será la mejor manera de llegar. Fernando, entrando a su plan de gobierno que presentó al Consejo Nacional Electoral, usted propone fortalecer el nuevo modelo de gestión. Me imagino va a mantener la idea del nuevo modelo de gestión. ¿Qué hay que fortalecer en el modelo de gestión? Claro que sí. Bueno, en primera instancia, hablar del trabajo del prefecto Fernando Naranjo es hablar de un trabajo organizado donde se ha ampliado, se ha trabajado mucho con la participación ciudadana.
el criterio de dar la oportunidad a las organizaciones sociales que con su voz puedan identificar los problemas, no buscarlos, sino que los mismos ciudadanos los identifiquen y se les pueda dar soluciones. El tema de las asambleas participativas, que también es ideal, las ordenanzas con sus ejes, son necesarios mantenerlas, pero creemos que el mundo es cambiante y efectivamente todo va a mejorar y hay la necesidad de ir buscando alternativas para hacerlos. Hablamos en el tema de producción, necesitamos hacer un levantamiento de las verdaderas potencialidades que hoy cuenta Tungurahua. Pero digamos, del nuevo modelo de gestión, de la estructura con los grupos de interés, con los parlamentos, ¿qué habría que fortalecer en eso? Efectivamente, aquí hablamos de un fortalecimiento en llegar directamente a cada uno de los sectores. Se han convocado a las asambleas, se han convocado a los parlamentos, a los ejes, se vienen capacitando directamente. He podido participar muchas veces incluso en las capacitaciones aquí en las salas del gobierno provincial. Aquí nos hace falta llegar al territorio. Y esto me lo han dicho las personas en el sector de Nitón, del Triunfo, de Apatuc. Nos han dicho que sí les invitan. Les invitan a conversar, les invitan a ser parte de, pero que están trabajando y no van a ir. Entonces nosotros queremos llegar al territorio. O sea, tener más representatividad de la gente que está en los sectores. Directamente en los sectores. También propone la construcción de una agenda, Tungurahua 2030. ¿Cuál sería el sentido? ¿Qué tendría esta agenda? Aquí va de la mano, que está dentro de los primeros puntos que habla de levantar las potencialidades. La agenda se crea no con una consultoría, que podría ser, sino nuestra propuesta es trabajar con los funcionarios del gobierno provincial en el territorio, identificando aquí sí cuánto han variado en diferentes sectores, el tema productivo, el tema textil, el tema pecuario, de la agenda 2020 a las necesidades que tenemos ahora. Y para ello justamente lo que necesitamos es crear un proceso hasta el 2040-2050, entendiendo que todo puede variar y puede cambiar, pero ir buscando las potencialidades y buscar las soluciones a esas necesidades. Usted, su trabajo plantea por ejes, y hay un primer eje que es el eje productivo. Y ahí usted propone crear un sistema de comercialización de los productos. ¿Cómo funcionaría este sistema? Aquí estamos proponiendo el tener la marca Tungurahua. La marca Tungurahua, mediante la asociatividad, que es el primer paso, que ya se lo viene trabajando al momento. Hemos visto la ruptura de muchos grupos y asociaciones que se habían creado porque no tuvieron la capacitación adecuada para poder en su momento dividirse los recursos. Entonces tenemos que trabajar en un proceso desde... Hablábamos del levantamiento de potencialidades, la asociatividad de cada uno de los sectores. Llegamos a identificar desde la demanda, qué es lo que queremos los ciudadanos sobre los productos, y en base a ello ir buscando los centros de acopio adecuados, un centro de transferencia posteriormente para transferir nuestro producto y apoyar en la consolidación de microempresas de los emprendedores, donde creemos la marca Tungurahua desde el empaque, el valor agregado y poder tener nuestros propios productos que puedan ser transferidos a otros sectores. El problema a veces no es producir, se está produciendo, es buscar los mercados. Si no hay quien compre, pero a veces, ¿cómo lograr eso? El mercado justamente es la demanda. Y aquí tenemos que identificar la demanda no solo local, la demanda a nivel nacional y la demanda que podríamos obtener a nivel internacional. Aquí existe un inconveniente que nos encontramos con los diferentes productores, que es que ellos han tratado de exportar y nos comentaban que en estos procesos primero les revisan la calidad del producto, tiene que ser la adecuada que requieren a nivel internacional. Después el cupo a nivel nacional está enmarcado en el nivel de facturación que se tiene, mayor facturación, mayor cupo, mayor nivel de exportación. Los microemprendedores, los productores no tienen una facturación.
Entonces ellos no tienen la posibilidad de exportar, tienen que entregar su producto a las empresas grandes que les pasan retirando, logran tener la carga necesaria y es la que se envía al exterior. Entonces tenemos que trabajar en la capacitación de estos sectores. Aquí entra el claro ejemplo de Milton Altamirano, nuestro candidato a la viceprefectura, quien se va a hacer cargo de esta área. Hoy él estaba en la mañana enviando su primer container para una exportación de ropa interior a México. Y aquí hablábamos, Ecuador generalmente no exporta ropa interior, trae ropa interior de Colombia y de Perú y de otros sectores a precios muy económicos. ¿Qué hizo Milton Altamirano? Le ingresó el valor agregado, le puso una tela diferente, una tela sport, que no encontraban en otros países y logró sacar su producto del país. Lo mismo podemos hacer con otros productores. Aquí hablamos del empaque, hablamos del valor agregado, de convertir el producto en otro producto que sea el que necesitan a nivel en el exterior, y podemos ir sacando el producto no solo hacia nuestros propios tungurahuenses, sino hacia el Ecuador y hacia el mundo. Dentro de esta propuesta también se habla de una feria productiva y comercialización bicentenario. ¿Cómo sería esta feria? ¿Cómo tienen pensado? Trabajar directamente de la mano con el alcalde. Recordemos que estaremos en el bicentenario de la independencia de Ambato, y aquí creemos que tenemos que trabajar en equipo. Esa es una de las fortalezas que promovemos, el siempre unirnos y trabajar con todas las autoridades que sean electas. Y en este criterio es realizar las ferias agronómicas de todos los productos en un espacio adecuado en el Cantón Ambato. De igual manera ¿Han pensado dónde, tal vez? ¿Cómo? Sí, bueno, conversábamos con Javier, porque ahí nació esta propuesta conjunta que también está en su plan de trabajo. Y decíamos que tenemos que abrir todas las plazas, todos los mercados, incluso los mayoristas, no solo de Ambato, sino también de Pelileo y de los otros sectores, y apoyar al tema de comunicación para que nos puedan visitar y hacer una gran feria provincial, una gran feria cantonal, y de esta manera llamar a todos los productores a que puedan llevar directamente ellos, sin intermediarios, los productos a todos estos sectores. Pero que esté ubicada en Ambato. Así es, en la ocasión del bicentenario, específicamente en Ambato. Abrir el mayorista, aquí hay que trabajar de la mano con él. ¿Qué va a pasar con el mayorista? Porque la queja es que los productores vienen y no les dejan quedarse muy poco tiempo, y les toca muchas veces o regresarse con los productos, vender al precio que les entreguen, o a su vez ir a las calles. Claro que sí, aquí es necesario trabajar con el alcalde de Ambato. Es importante este criterio porque es el director de la empresa del mercado mayorista, es el gerente, es el director. ¿No le dijo esto ahora que fue concejal porque viene pasando ese problema más? Tenemos dos, bueno, ya no estoy en el municipio de Ambato, pero hay dos concejales que son delegados del Consejo Cantonal al mercado mayorista, quienes son miembros del directorio y tienen que presentar su informe cada fin de año al Consejo Cantonal. Esperando el informe y esperando también las recomendaciones, pues siempre nos han manifestado que el trabajo es el adecuado. En este caso sí hemos hecho varias observaciones en el tema incluso del comercio informal. ¿De dónde nace el comercio informal? Recordemos que cuando hubo algún momento en el que estuve encargada de la alcaldía y se decidió en ese poco tiempo hacer un levantamiento, un catastro de las personas que están en las calles para poder identificar si realmente quienes están en las calles son productores o son comerciantes, si son de Tungurahua o son de fuera de la ciudad y del país. Y claro, en este documento se pudo identificar que la mayor cantidad de los comerciantes informales sí son productores del sector del Chibuleo, del sector del Triunfo, del sector de Apatuc, de aquellas los que vienen sobre todo los lunes y los viernes. Los que vienen los lunes y los viernes. Los que vienen el resto de días de la semana son de Pujilí, por ejemplo, la mayoría, y esto podemos ver en aquellos datos. Entonces, como les decía, hay que trabajar de la mano con el alcalde, un alcalde que decida también identificar los problemas de los productores, no solo entregar un puesto en el mercado para llenar los espacios, sino buscar las facilidades para que el productor no solo tenga hasta las 7 de la mañana, tenga hasta las 8, 9 o hasta la hora que pueda terminar de vender su producto, que es en pequeña escala, no tienen una gran cantidad de producto,
pero lamentablemente en este corto horario no lo pueden vender en su totalidad, le entregan al precio que se les otorgue para no regresar con el quintal de papas a otros sectores o salen a las calles. Otro eje que se plantea en el plan de trabajo es el ambiental y se va a trabajar el programa de conservación de páramos. Desde el fideicomiso que existe, ¿va a cambiar? Se mantiene. Más bien aquí hemos hecho un análisis de qué es lo que realmente está sucediendo en los sectores donde se tiene que cuidar la tierra, se tiene que cuidar el páramo, pero hay gente muy humilde y muy pobre aquí que quiere consumir de esa tierra, que quiere sembrar en su tierra y no se lo permite porque está enmarcado en la ley. Entonces aquí la propuesta para la conservación de nuestros páramos y que la gente que está en estos sectores realmente se sienta apoyada por el gobierno provincial, estamos promoviendo el apoyo al sector pecuario en estos espacios. También la posibilidad del valor agregado a lo que produce el sector pecuario, por ejemplo la leche, poder poner ciertas plantas de transformación para que se puedan convertir en quesos y que ellos tengan su producto, tengan su fuente de trabajo y sus hijos vayan aprendiendo de ello. Escuchábamos en la rendición de cuentas del señor prefecto y él manifestaba que para la conservación de páramos lo que se ha podido hacer es la capacitación, es conversar de manera directa con los niños, con los jóvenes, con los adultos y decirles que ellos están cuidando nuestros páramos para que en estos sectores nos llegue el agua de una manera adecuada. Entonces continuaremos con la capacitación, pero necesitamos buscar el apoyo a estos sectores con la búsqueda de apoyos internacionales para tener diferentes tipos de plantas y mediante el ámbito pecuario poder apoyar. Mejorar las condiciones de vida de las zonas que están directamente en los páramos. Otro tema es el de las represas. Se propone hacer los estudios de la represa Pampas del Salasaca. Así es. Bueno, aquí hay dos criterios. Hemos conversado con técnicos en el área, entendiendo que nuestro conocimiento no está enmarcado en el área hídrica, pero efectivamente nos han comentado que existe ya la consultoría realizada para Chiquicagua, Pampas de Salasaca. Se tiene que buscar las razones por las que cierta consultoría no fue ejecutada y buscar el apoyo internacional. Recordemos que estos dos proyectos sobrepasarían los $60 millones y el presupuesto es apenas de 69 millones. Es necesario tener los vasos de regulación, es necesario conservar el agua, es necesario buscar espacios donde mantengamos el agua para que nos llegue a todos, no ahora, sino después de 20, 30 años. Y hay que buscar también alternativas de tecnificación. Aquí siempre existirá la manera de poder llegar al gobierno central y a nivel internacional. Justo tenía ciertos acercamientos a varias empresas internacionales que incluso terminaron apoyando a la municipalidad de Ambato en los últimos préstamos, y con ellos podríamos buscar la manera de ir ejecutando estos dos proyectos. ¿Va a confluir los dos proyectos? Hay que ir en orden. Pero vamos, o por lo menos uno ofrece construir. Entiendo que Chiquicagua tiene la consultoría. Hay que empezar con este tipo de procesos. ¿Y qué hacer también para que el agua que le tenemos en un vaso de regulación, que está guardada, no sea malgastada en los procesos de tecnificación que ya nos encontramos? Nos encontramos en Ambato con un proceso de riego tecnificado muy, muy bonito para el tema de las fresas, la mora. Comentábamos y conversábamos con los sectores campesinos y nos decían que ellos no hubieran logrado el riego tecnificado si no recibían el apoyo de una ONG internacional, porque es muy caro, porque no conocían, porque tuvieron que capacitarse, pero observando cómo estaba ubicada la tubería, cómo el sistema de goteo permitía que esté con el riego permanente el producto, es increíble ver cómo generalmente malgastábamos el agua con grandes riegos permanentes, y hoy hay estas posibilidades que nos ayudan a todos. 25.000 hectáreas más o menos se tiene riego tecnificado. ¿Ustedes han planificado cuánto más podrían hacer en su gestión? Bueno, tenemos que hacer el levantamiento de las potencialidades, porque ahí podremos realmente identificar. Dar datos sería en este momento
buscar un número para cumplir, pero considero que se necesita tener el criterio técnico para poder llegar a la mayor cantidad de espacios. Dentro de las propuestas también está el Plan Maestro Provincial de Riego. ¿A qué se refiere con esto? Justamente el poder llegar a tecnificar el riego, no malgastar el agua y buscar la manera de que gota a gota vayamos cumpliendo con todos los sectores. Todavía existen sectores secos en la provincia de Tungurahua, Nituán es uno de ellos, donde tiene que llegar el agua mediante el bombeo y aquí hay que buscar la manera de conseguir los recursos necesarios para este proceso. Me comentaban, algún día alguien les visitó y les dijo no les podemos entregar el agua en estos sectores al momento porque es muy caro. Entonces no podemos pensar en que un espacio, un cantón, un sector no puede tener agua. Es el líquido vital, necesitamos llegar a todos los sectores y buscar las alternativas necesarias. Otro eje del desarrollo humano, cultura y deportes, ahí plantea fortalecer políticas públicas de inclusión y desarrollo para los grupos humanos prioritarios. ¿Qué se va a hacer con esto? Así es. Aquí es necesario tomar las leyes superiores, más allá del COTAD, porque si hablamos solo del COTAD nos quedaríamos en las pocas atribuciones que están establecidas para el gobierno provincial. Recordemos que en la ley de la violencia que es aprobada se da competencias directas a los consejos de protección de derechos. Tienen la potestad de abocar conocimiento de todos los procesos que afecten a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Los consejos de protección de derechos están a cargo de cada uno de los municipios. Aquí tiene que hacer cabeza el gobierno provincial. Tiene que haber una ordenanza que ya fue presentada en el municipio de Ambato, como les había comentado, que busque crear la mesa interinstitucional contra la erradicación de la violencia en todos sus estados. Pero como usted dice, estas son y está en la ley, debe ser esos municipios, pero casi es voluntad de que si quiere o no el alcalde. Y el que quiere es poner a la persona que me falta darle un espacio político que no le podía poner en donde, le pongo ahí. ¿Cómo desde otra política, cómo desde el gobierno provincial, si esto casi es voluntad del alcalde? Creo que sí. A ver, el alcalde tiene toda la potestad de poner a su director, secretario ejecutivo, como está establecido en su ordenanza. Y efectivamente será la cabeza de ese espacio, pero la cabeza de ese espacio tiene que dar cumplimiento a las leyes. Y si está establecido en una ordenanza, que generalmente las ordenanzas cantonales ya les dan funciones específicas, si está establecido en una ordenanza provincial, que también se la puede ejecutar con el apoyo de los alcaldes, pues tienen que dar cumplimiento obligatorio. ¿A qué? ¿Por qué no han dado? ¿Por qué cree usted que no han dado? Porque esta eso no se da, tiene muy poquito presupuesto, casi ni oficina se tiene. Lamentablemente porque no existía una norma clara. Pero recordemos que esta ley tiene apenas 8 meses y todavía no se identifica cómo la tienen que aplicar. Tiene que buscarse la manera desde el gobierno central, desde la asamblea, desde la judicatura, que entiendo ya se lo está haciendo, incluso entiendo se tomó como plan piloto para las capacitaciones el Puyo y Ambato. Entonces se tiene que ir buscando la manera de generar la política pública. Si generamos la política pública, que es la creación de una ordenanza, y vuelvo a este tema, se tiene que dar cumplimiento obligatorio. Y si no se da cumplimiento obligatorio, se tiene que ir a Contraloría, se tiene que ir a Auditoría Interna, y se tiene que buscar la manera de hacer el seguimiento como autoridades, como ciudadanos que también lo pueden hacer, y ir buscando los espacios adecuados. Los consejos de protección de derecho tienen mucho por hacer, no todos lo han hecho. Pero hay que darles el seguimiento y si desde la cabeza de un consejo, de un gobierno provincial existe el apoyo directo a estos sectores, pues se puede buscar soluciones. O sea, la idea sería desde el gobierno provincial exigir más, o exigir, no más, porque exigir que se cumpla la normativa sobre protección de derechos. Claro, hay una ordenanza en Cuenca, la cual hablaba de buscar generar un apoyo conjunto entre las instituciones. Esta ordenanza pudo ser aprobada en Cuenca. ¿Y qué era lo que buscaba? Primero, levantar datos estadísticos, que los tenemos, no son de ahora, son del 2010, hay que hacer un nuevo levantamiento de datos estadísticos. No nos pueden seguir diciendo que somos la segunda provincia con más violencia cuando vemos casos mucho más complicados en otros sectores, pero sí tal vez seremos quienes más estamos denunciando. Ese es un avance. Entonces tenemos que ir identificando datos estadísticos e ir buscando la solución, la atención inmediata, cómo se puede coordinar entre instituciones.
todavía no existe una coordinación adecuada. Cada institución tiene sus propios protocolos. El Ministerio de Salud tiene su propio protocolo y producen un tema de estar solicitando nuevamente la información a cada una de las personas que acuden. Lo mismo sucede con otras instituciones. Hay que buscar protocolos para cada caso de manera simultánea con todas las instituciones y apoyarse. Si existe la voluntad política, yo sé que se lo puede hacer. En el eje de salud, y hay una propuesta para implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural. ¿Cómo va a funcionar esto? Claro que sí. Bueno, se me iba en el de desarrollo humano, que hablamos del tema deportivo también, que va desde cultura. Un parque. Ajá. Aquí estamos promoviendo el Parque Provincial del Deporte, que va de la mano con las escuelas recreativas existentes actualmente, porque sí existe un espacio de deporte, no es un departamento, pero es un área de deporte. Necesitamos crear las escuelas que existen también de danza, no solo aquí, en los diferentes cantones tienen que haber estos espacios. Para ello se requiere el apoyo de los alcaldes, de los municipios. Yo entiendo que ninguno se va a negar, porque el trabajar en el ser humano es importante, y ahí va de la mano también el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero tenía lo del, ¿cómo sería este parque? ¿Cómo funcionaría? ¿En dónde tienen pensado el Parque del Deporte? ¿Tan grande como los parques provinciales de la familia? Es ideal tener algo similar al Parque Provincial de la Familia, de Quizapincha, de Baños, donde estén incluidas canchas de ocupación múltiple, para niños, para mujeres que también les gusta hacer el tema de la rumbaterapia, el fútbol, el baloncesto, los adultos, los espacios para los niños en los parques recreativos, donde incluso pueda haber espacios para que sus madres estén haciendo actividad física y puedan observar a sus hijos de manera directa. Existe el sueño de tener una piscina provincial que es necesaria no solo para el área recreativa, sino también para el área formativa. Es una necesidad existente. Y aquí mismo los espacios en pequeñas aulas para talleres en el ámbito cultural, como es el tema de la música, de la danza, de la pintura, para poder buscar espacios para todos. ¿Han ubicado tal vez dónde se puede ubicar? Bueno, hemos estado solicitando cierta información al gobierno provincial con el fin de poder identificar sectores con los que al momento se pueda contar para crear estos parques. Recordemos que hasta para el Parque de la Familia se necesitó la donación, la expropiación y buscar los recursos necesarios para aquello. Entonces aquí hay que buscar un trabajo conjunto, igual con los municipios, con las juntas parroquiales, quienes tienen sus predios, sus espacios, los cuales se pueden ir identificando para poder generar este proyecto. Ahora sí, regresando al eje de salud, en el tema de las... ¿Y cómo va a funcionar estos Las plantas sistemas? de tratamiento son necesarias, son plantas de tratamiento pequeñas que abarcarían una parroquia. Existen actualmente, incluso en varias parroquias se ha trabajado mediante convenios con el gobierno provincial. Me indicaban que hacen falta entre 20 y 30 plantas para cubrir la potabilización en toda la provincia de Tungurahua. Esta es una competencia de los municipios, está establecida en el COTAD, pero se pueden hacer los convenios mediante las competencias concurrentes establecidas en la Constitución incluso, para que la planificación pueda ser realizada por la Junta Parroquial, el apoyo por el municipio y el gobierno provincial. Entonces se tendría no solo agua entubada, sino potabilizada en todos los sectores. En el eje de salud también propone una ordenanza provincial para el cuidado de vida y atención de animales domésticos. Sí. Y mascotas de la zona rural. Importantísimo. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cuál es la diferencia de las ordenanzas, por ejemplo, que hay aquí en el municipio de Ambato? Bueno, en el municipio de Ambato existe una ordenanza que incluso evita... se la cumple medio, digamos. Evita que se realice la venta de animales en ciertos sectores. Esto tiene que replicarse a nivel provincial. Si logramos primero que todos los municipios tengan esa visión de cuidado a nuestras mascotas, a nuestros animales, la responsabilidad, el respeto del cuidado de los mismos, no podemos tenerles en una terraza, no podemos tenerles en un departamento pequeño, por más que queramos a nuestras mascotas, es invivible para ellos estar en estos espacios. Así que es una ordenanza de responsabilidad social que sí se la puede hacer desde el gobierno provincial y replicar a todos los cantones. ¿Cómo hacer que se cumpla? Porque ven en Mercado América siguen los problemas a pesar de que se les retira a los animales. ¿Cómo hacer que se pueda cumplir más a nivel provincial? Reitero, todo depende de los municipios.
La cabeza puede ser el gobierno provincial y puede crear una norma. Y claro, efectivamente, si no se contara con el apoyo de los municipios, con la policía municipal, con los agentes, con el mecanismo adecuado de control, realmente se quedarían en papel. Aquí necesitamos ese compromiso. La cabeza del Consejo Provincial es el prefecto. Y yo siempre digo, no se pueden negar los alcaldes a trabajar por la vida, no solo de los seres humanos, también la vida de nuestros animales, la vida de nuestras plantas. Entonces aquí se propone un tema social, una ordenanza moral que tiene que ser cumplida con el apoyo de los municipios. En el último eje de turismo hay algo interesante, es promocionar unas rutas seguras para el ciclismo. Hay mucha gente que practica ahora, pero claro, lamentablemente sin ninguna seguridad, no pocas, sin ninguna seguridad. ¿Cómo se va a implementar? ¿Dónde están pensadas las rutas? Tenemos ya unas rutas establecidas, las cuales trabajamos con los ciclistas, con las organizaciones sociales, no de cuáles serían las más adecuadas, sino de cuáles son las más utilizadas por los ciclistas. ¿Por dónde viajamos? Por ejemplo, aquí sale la del sector Patate, Baños, Patate, Píllaro, estas vías intercantonales alternas que son muy angostas y son peligrosas. Son peligrosas, pero los ciclistas las utilizan porque encuentran un ambiente adecuado para pedalear sin smog. Son angostas, pero existe una poca movilidad de vehículos por estos sectores. Entonces los ciclistas consideran que son más seguras, porque pasará un vehículo, pero si nos vamos de la vía principal, los Baños, Ambato, pasarán una gran cantidad de vehículos que al querer rebasar a los otros terminan existiendo la posibilidad de un accidente para un ciclista. Entonces la propuesta es buscar horarios adecuados para los ciclistas, el apoyo para cerrar ese espacio mientras como funciona en Ambato. Así es, los horarios adecuados, que generalmente un ciclista que quiere hacer estos recorridos va a salir a partir de las 5 de la mañana, lo va a hacer con gusto. Entonces sería el horario adecuado para no interrumpir a los vehículos, el apoyo y el seguimiento de la Policía Nacional, el ECO 911 que tiene que respaldar en estos sectores y la señalética necesaria, tanto en el piso como en el lado de la vía. Y sobre todo estamos trabajando ya en el tema del manual de ciclista, que no es de hoy, es un proceso que lo realizamos junto a la Cámara de Comercio y una gran cantidad de organizaciones sociales y instituciones privadas y públicas. En el tema de la capacitación, una persona que va en un vehículo tiene que conocer que un ciclista tiene un lenguaje manual, y que si identificamos todos ese lenguaje manual, les aseguro que no habrá un accidente, porque podemos avisarles cuándo nos vamos a abrir, cuándo vamos a girar, cuándo vamos a frenar, y si solo ven nuestras manos, el vehículo que viene atrás estará atento. Hemos socializado este manual a 10.000 personas porque hicimos 10.000 manuales y ya se nos terminaron, pero la intención sería llegar a todos los tungurahuenses y que todos, así tengamos una bicicleta, un vehículo, seamos peatones, conozcamos cuáles son las normas, las reglas básicas y convivamos en paz. María Fernanda, para ir concluyendo la entrevista, ¿cuál sería la obra emblemática de su gestión? ¿Con qué obra quisiera que la recuerde? Bueno, yo considero que existe mucho que se puede hacer, pero es necesario que tengamos este Parque Provincial del Deporte. Es necesario para nuestros niños, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Necesitan estos espacios. Necesitamos que nuestros adultos mayores tengan la posibilidad de estar realizando actividad física o estar compartiendo con gente de su misma edad, haciendo actividades manuales y no en casa. Igual las personas con discapacidad, que nuestros niños no estén solo en el celular, sino que tengan la posibilidad de estar en estos espacios y no en casa. Así que es necesario también pensar en el ser humano. Las gestiones en el ámbito productivo, turístico, emprendimiento, también se las pueden realizar de la mano. Tenemos que pensar en el ser humano. Su obra emblemática sería el Parque del Deporte. ¿Con qué frase quisiera usted que le recuerde? Con la persona que cumple. Si usted tendría que elegir entre García Moreno, entre Velasco Ibarra o Eloy Alfaro, ¿cuál de los tres personajes elegiría? Gabriel García Moreno. ¿Por qué? Me hace pensar, hace reflexionar sobre la vida, la lucha, el emprendimiento. Usted es izquierda y escoge un conservador a ultranza. No importa. Pero es bueno escucharles. Bueno, cuando se pudo escuchar sus videos, era muy profundo.
Él hablaba de la vida con el fin de siempre cumplir los sueños, siempre hacer todo lo que se pueda. Si usted pudiera escoger un personaje histórico para dialogar, para conversar una noche, ¿cuál escogería? En mi historia hay muchas personas. ¿Con cuál se quejaría? Tal vez con... Me quedo con los actuales, me quedo con Jefferson Pérez. ¿Qué conversaría con Jefferson Pérez? Es candidato también, ¿no? Sí, sí. Tú le estás haciendo campaña a la distancia. Me quedé. ¿Por qué? ¿Qué conversaría con Jefferson Pérez? Bueno, yo recuerdo desde muy niña, yo tenía apenas 12 años, entiendo, cuando él ganó su medalla olímpica. Y recuerdo haber escuchado una entrevista de Jefferson Pérez, que él manifestaba justamente el tema de la lucha para poder conseguir los sueños y el esfuerzo que una persona tiene que hacer más allá de donde nos encontremos para poder lograr alcanzarlos y nacer desde lo más humilde y poder llegar a conseguir las metas. Es importante que todos logremos pensar en que siempre podemos cumplir nuestros sueños. ¿Me podría decir 3 libros que marcaron su vida? Yo he leído mucho Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Ya? Aquí leí La fuerza de Yesid, Fuerza de Campeón y Los Emprendedores. Serían libros de él. Sí. María Fernanda, le quiero agradecer por su tiempo, por el espacio que nos dio. Nos ven a ustedes y siempre decir que desde donde nos encontremos estamos dispuestos a luchar por nuestros sueños y por los sueños de las personas que tal vez no los puedan cumplir, si no tienen a alguien que les pueda estar respaldando. Muchas gracias. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @ahoratungurahua en Twitter o en Facebook. También de informarse todos los días por nuestro medio impreso o por la página web www.lahora.com.es, porque diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano.